Los negocios de familia. El padre tiene su negocio, lo hereda a sus hijos. Y así sucesivamente va por generaciones. Hay familias que ya tienen siglos en un negocio y se va sucediendo ese negocio a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, tataranietos, etc. Cuando hablamos de los negocios de mi padre, es una manera de entender lo que la Biblia nos está diciendo, y esta mañana quiero invitarlos a conocer un poco más de lo que son los negocios de el Padre Celestial. En algunas ocasiones yo creo que ustedes han abierto la Biblia y se ha encontrado por ahí esta frase. Yo lo quiero invitar a que lea usted en la Biblia el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 49, capítulo 2, versículo 49, donde encontramos que la Escritura dice así: entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Bueno, ya teniendo como orientación esta cita bíblica, estamos forzados a hablar entonces en la línea de negocios de los cuales se requiere siempre una inversión para ganar. Si un negocio no tiene suficiente dinero para invertir, no va a generar suficientes ganancias. Y si no hay ganancias, el negocio no funciona. Y si no funciona, pues hay que cancelarlo, hay que cerrarlo. Por lo tanto, si usted pone una paletería o una tortillería, o maneja un taxi, o tiene un negocio de reconstrucción o remodelación, o lo que usted quiera tener por allí, si algunas personas tienen un negocio de comida rápida o alguna cocina económica en alguno de los países de donde venimos, bueno, son negocios. Pero que si esos negocios no generan ganancias, lo deja por un lado y se va a buscar otro. Y así ha existido muchos negocios que han crecido, pero hay otros que se han ido para abajo. O han estado muy fuertes durante una época y el siguiente año vienen problemas económicos, no solamente en la familia, sino de muchos índoles. Países de Latinoamérica han tenido también un problema muy grave que ha sido el de la delincuencia, y que algunas personas que tienen su negocio y tienen dinero para invertir en su negocio y que ha generado buenas ganancias, ha llegado el crimen organizado y ha secuestrado a 1, 2 o 3 miembros de la familia, pide rescate, y entonces la empresa que habían formado se va a la quiebra porque ya no hay fondo suficiente. Es por eso que algunos países han tenido tantos problemas también, porque han fallado la economía. Hoy nosotros necesitamos encontrar entonces una respuesta a lo que existe en la Biblia para poder hablar de lo que son los negocios del Padre Celestial. Si usted quiere hacer un negocio, necesita dinero. Pero en el negocio de la iglesia, en el negocio espiritual, si así lo empleamos, la palabra negocio, como dijo el Señor Jesús, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, entonces vamos a hablar como negocio. Pero no con el propósito de ganar, de generar ganancias, de ganar dinero en este caso, sino que el negocio que dice Jesús es de ganar almas para el reino que Él venía a establecer en ese momento. Mucho ojo. El Señor Jesús está vivo, aún no muere en la cruz, por lo tanto el reino de los cielos no está establecido, porque Él anunció que venía a establecer algo. En este caso es el reino de los cielos, la iglesia. Entonces también estaba, como Juan, preparando corazones, porque eso era el negocio, la vida espiritual de las almas que estaban allí reunidas. Ahora viene el tiempo que se está invirtiendo, porque para todo se requiere que invertir algo.
cosas que no se requiere dinero. ¿Cuánto dinero invirtió usted para amar a su cónyuge? Y no me refiero de que tengan que invertir dinero para ganar favores, no. Simplemente estoy diciendo amor, amar. ¿Cuánto dinero ha invertido para amar a sus hijos? ¿Cuánto dinero ha invertido para amar a su prójimo? Nada. Entonces hay negocios en los cuales se puede invertir y no necesariamente es dinero, sino que hay que invertir esfuerzo. Ese también es un negocio. Porque, ¿qué estamos hablando ahorita en la mañana? La alegría. Si queremos generar ganancias en la alegría, tenemos que invertir también alegría en el corazón de las personas que nos rodean. Y esta es una inversión muy buena que no tiene necesidad de invertir dinero. ¿Se ha puesto usted a pensar que donde usted está sentado es una silla común y corriente? A alguien se le ocurrió la maravillosa idea de hacer una cosa como esta y decir, ahora sí vamos a estar sentados cómodamente. A alguien se le ocurrió el invento de tener una silla, pero no invirtió dinero para poder pensar. ¿Y se dan cuenta ustedes la bombilla eléctrica? ¿Cuántas docenas de veces se invirtió tiempo para poder perfeccionar ese gran invento? Pero no se invirtió dinero para estar diciendo, voy a invertir $100,000 para pensar y ver a ver qué invento. Nada de esto, hermanos. Nada de esto ocurrió. El negocio era invertir tiempo, esfuerzo. Y en este caso, quemándose un poquitito la cabeza con eso de ¿qué inventaré? No estaban así diciendo ¿qué inventaré? Sino que se les ocurría y eso era lo que estaban procesando. Pero no se necesitó dinero. Hoy, esta mañana, hemos venido a partir del pan, a partir del jugo de uva, compartirlo, hacer memoria del sacrificio de Cristo. Pero hay algo también que no nos ha costado dinero. La inversión que hemos hecho para adorar a Dios y, como lo dice la Biblia, en espíritu y en verdad. ¿Cuánto costó? 0. Pero es una inversión valedera. Es una inversión que tiene mucho valor, porque estamos haciendo una adoración que le agrada al Padre. Ese es el negocio del Padre. Es el negocio en el cual nosotros no debemos de desatender. Es el negocio en el cual debemos estar metidos al 100%. Hay negocios en los cuales invertir tiempo para leer la Biblia pues no requiere dinero. ¿Se dan cuenta que sí hay negocios en los cuales se puede invertir? Al niño que se le educa desde niño, cuando es grande, tiene conocimiento. Y ese conocimiento no le costó tanto como ir a la escuela para estudiar los elementos básicos, ni tampoco para ir a la universidad y perfeccionarse en una carrera. Porque el conocimiento de la palabra de Dios ha estado desde niño y este va creciendo en su mente. Y a un niño, cuando se le educa, cuando crece, esa educación no lo deja torcerse, no lo deja desviarse, porque ha sido la mejor inversión de su vida. Y ya no digo de la inversión de los padres, sino del mismo niño, porque el niño es el que estuvo invirtiendo su tiempo para leer y para invertir ese conocimiento en su mente, en su corazón. Esa es una verdadera inversión que vale la pena. Pero hay muchas cosas más, porque también hay una de gran valor, el invertir tiempo en levantar el teléfono y llamar a alguien, y ese alguien en el otro lado de la línea tiene un problema. Y hay problemas morales, sentimentales, espirituales, de diferentes índoles, que cuando usted agarra el teléfono y habla con ellos y les da unas palabras de aliento, de ánimo, de estímulo, la persona empieza a revivir porque se sentía muerta. El tiempo que usted invirtió no le costó dinero, pero si usted quiere convertirlo en dinero, usted ponga el precio. Pero no es dinero que usted está invirtiendo para poder salvar un alma, y ese es el negocio verdadero de Cristo. Hay cosas que vamos a ver.
Porque existe un negocio espiritual que necesitamos mover y lograr el éxito que Dios quiere. El negocio del cual estamos ahora hablando va a ser uno muy importante, porque este negocio necesita crecer, necesita levantarse. Y voy a hacer una pequeña pausa, porque voy a hablar de un negocio formidable. Y yo creo que ustedes han oído esta frase que se utiliza mucho en la mercadotecnia, en donde utilizan mucho el negocio de multinivel. Hay muchas compañías que han hablado de este método y comienzan a estimular a la persona con qué tipo de carro quisieras tener, qué tipo de casa quisieras tener, quisieras viajar hacia un lugar donde nunca has podido y que sueñas. Bueno, empiezan a mover los sueños. Bueno, muchas veces he estado en una situación así, he conocido varios negocios así, y la verdad, el verdadero negocio que más da para invertir es este. Y quiero mencionar algunos, por si no lo recuerdan. Podemos mencionar Amway, Omnitrition, Sunshine, Herbalife, For Life. Bueno, hay muchísimos negocios. Pero este del que estoy hablando ahorita, y que dijo Jesús, los negocios de mi Padre, estos dan para invertir y para ganar mucho más allá de esta vida. Porque es para la vida eterna, no solamente para esta. Todos los que ya mencioné y otros cientos más, es solamente para esta vida, en la cual puede durar solamente un día, un año, 10 años. Pero el que estoy hablando ahorita y que dijo Jesús, son negocios de mi Padre, viven eternamente, y son negocios de los que debemos de estar macheteando diariamente, porque este es un futuro no solamente de hoy, de mañana, sino de siempre. Por eso el Señor Jesús habló de estos negocios. Pero hay quienes lo han torcido. Existen negocios, y voy a hablar de la palabra negocios entre comillas, en muchas iglesias. Y es en donde también la palabra iglesias la meto entre comillas, porque la Biblia solamente habla de una sola iglesia. Pero el día de hoy, el siglo XXI, tenemos cientos, hermanos, no estoy exagerando, cientos de iglesias. Por eso lo pongo entre comillas. Iglesias que no vino a edificar Cristo, ni siquiera la fundó, ni siquiera estaba en sus planes. Pero hay cientos de iglesias. Ahora, estos cientos de iglesias están amasando fortunas económicas que se están generando con dinero y por dinero y para dinero. Están los negocios como el negocio del cual he hablado con algunas personas y que a veces ya no quieren nada conmigo porque les hablo, ahora sí como dice el programa de televisión, duro y directo. Hablamos del diezmo, que es un negociazo tremendo que utiliza la religión para mantener sus gustos, su estatus también gigante que tiene, para usar sus alhajas y guaruras como lo hemos visto en televisión, porque generan mucho negocio. Están hablando del diezmo, de lo cual no pertenece para la iglesia de este siglo, a la iglesia que Cristo vino a edificar. Esto pertenecía para los judíos, para la religión en el Antiguo Testamento. Y el diezmo no se aplica para nada en el Nuevo, cuando estamos viendo que la iglesia está basándose en lo que propuso su corazón en ofrendar. Por lo tanto, el diezmo es parte de allá, del Antiguo Testamento, y el que hace una parte del Antiguo Testamento en ese sentido está obligado a guardarlo todo. Algunos, hasta incluso predicadores sectarios o de esas iglesias que les estoy mencionando, les he dicho: tú guardas el diezmo, ¿y por qué no te has circuncidado? Dices: no, es que eso duele mucho. Bueno, pues duele bastante que tú le estés sacando el diezmo a todas las personas, porque solamente tú agarras la Biblia para enseñarles y decirles: es que el diezmo deben de traerlo. ¿A quién? Pues a ti solamente. Pero ese es un negocio, hermanos. La ofrenda es la que se debe depositar cada primer día de la semana. Por eso el negocio de las iglesias es diezmos, ofrendas todos los días de reunión.
¿Han oído ustedes la ofrenda silenciosa? Es aquella ofrenda en la que tienen que sacar su billetito, no sus monedas, su billetito. En eso consiste el silencio. Que en el platillo, cuando se deposita la ofrenda, no haga ruido. Porque cuando hace ruido, pues ya no es silenciosa. Son porque deja uno monedas. Así que el billete vale más. Entonces se valen de hablar de las ofrendas silenciosas. Otro objetivo que tienen también las iglesias es que venden objetos religiosos para poder sufragar gastos de algo que se está haciendo allí. Y también, para irme más al extremo, iglesias que guardan todos los ingresos que están generando en bancos sin gastar ni un solo centavo. Quiere decir que venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para acá y nunca para allá. Ahora, esto es en cuanto a los negocios que están haciendo las iglesias. ¿Cuál es el negocio del Padre? ¿Cuál es el negocio de Jesucristo? Porque Él reclamó, me es necesario. No vengo solamente a cumplir algo y ya me voy. Dice, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Este es uno de los que tiene que actuar. Y vamos a ver una cita bíblica que nos dice cuál es esta situación. Veamos primero. Ustedes pueden encontrar en Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículos 1 al 4. Busquen sus Biblias porque quiero que me acompañen a leer esta parte de la Escritura que es muy importante. Y digo, es muy importante y no debemos nosotros de desaprovecharla porque la desaprovechamos y no podemos encontrar nada de información en la realidad. Si usted ya la tiene, me voy a permitir leer lo que allí dice. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una pobre viuda y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Echó todo su sustento. Marcos 12, versículos 41 al 44. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Es un cuadro muy interesante. Porque estamos viendo, observen ustedes bien esta cita bíblica. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, ¿qué estaba haciendo? Bueno, hace unos momentos antes, por así decir, unos momentos antes, el Señor Jesús había estado hablando con algunas personas allí de ciertas cosas económicas. Y luego viene y se sienta allí frente al arca de donde se deposita la ofrenda. El templo de Jerusalén tenía muchas áreas, entre ellas había una donde se permitía la entrada a las mujeres. En esa parte había muchas cajas repartidas, ahora sí, estratégicamente, que en total venían siendo más de una docena. Y gran número de esos, bueno, en este caso las arcas o las cajas que estaban allí metidas en lugares estratégicos era para que se depositaran las ofrendas. En algunas se depositaba la ofrenda para el beneficio de los sacerdotes o de lo que se necesitaba allí. Pero otro número de cajas era para depositar ofrendas para los pobres. Venían los ricos y depositaban allí sus ofrendas. Pero a Jesús, que estaba sentado enfrente de una de ellas y miró esos dos aspectos, dice la Escritura que vio cómo echaban el dinero. Los ricos, dice allí, echaron lo que les sobraba. Es decir, que no les generaba ninguna necesidad, pero iban allí porque tenían que cumplir. La ley era estricta y tenían que cumplir conforme lo mandaba la ley.
Pero llegó en este caso, y quiero imaginarme cómo llega esta viuda. Es muy pobre, no tiene dinero, y llega y deposita 2 blancas. 2 blancas, vamos a imaginarnos, son 2 centavos, equivalente a lo que hoy nosotros podemos ver aquí en Estados Unidos. 2 moneditas de cobre. Que 2 moneditas de cobre usted se encuentra tirados en la puerta de cualquier tienda. Y que nadie quiere, y que algunos hasta los ven y los avientan al suelo. Esas moneditas llegó esta mujer a depositar en ese lugar de las ofrendas. Ahora, en ese lugar se encuentra esta situación porque es una caja como con un embudo. A eso se llamaba una trompeta, que allí se depositaban las monedas. Y hagan de cuenta ustedes todo esto, que oigan en un embudo cómo le echan las monedas y se oye un ruidazo, ¿verdad? Por eso dice la escritura que cuando ofrendes no suenes trompeta, porque eso es llamar la atención para que todos vean que tú estás echando una bolsota llena de dinero. Bueno, dice hay que ofrendar en secreto, y tu Padre te recompensará en secreto. Pero volvamos aquí a esta mujer. Lleva una mínima parte de lo que deberían de dar. Comparado a las del rico, pues es demasiado. Pero así son las cosas. Y Jesús ve la actitud y dice, esta mujer ofrendó más que los ricos. Y declara claramente en este pasaje y dice, lo dio todo lo que ella tenía. Pero piensen ustedes también ese otro punto. Porque si esta mujer que tiene allí la ofrenda y la está depositando, ¿por qué no depositaba nada más una? ¿Se dan cuenta que cómo podemos imaginarnos cosas? Los ricos dieron todo lo que tenía, pero esta mujer tenía 2 monedas. Bueno, para que no se quedara tan pobre, podría haber dado una solamente y quedarse con la otra. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos cómo una pareja también hizo lo mismo? Pero ellos sí se quedaron con una parte de lo que iban a donar. Entonces, esta mujer dio todo. Y dar todo quiere decir quedarse sin nada. Y cuando lo depositó, ya no le pertenece. Ella está sin monedas. Y son solamente 2 moneditas. Todo esto, hermanos, nos hace pensar en cosas bien importantes. Porque, número 1, el Señor Jesús está viendo lo que hacemos. Y que aparentemente es en secreto. Usted mete su mano y dice, por aquí está uno de $100, por acá está otro de 80, bueno, no hay de 80, pero imaginemos todo esto así. Ya encontré el de $1. Bueno, sacamos el de $1 y lo depositamos. No, el Señor está viendo el corazón de cada uno de nosotros. Tal parece que casi nadie le gusta hablar de estas cosas de la ofrenda porque son muy delicadas. A nadie le gusta hablar de dinero en la iglesia. Pero dense cuenta ustedes que también esa es la inversión que hacemos en los negocios del Padre. Es parte también de la adoración. Depositamos cada primer día de la semana nuestra ofrenda. Y como vamos a ver más adelante, según hayamos prosperado. El rico había prosperado mucho y depositó mucho. La pobre, la mujer pobre, tenía solamente 2 moneditas. No había generado ganancias, pero en su corazón se propuso llevarlas y las depositó. Ahora, número 1 dije, el Señor Jesús está observando todo. Así como observó esta actitud, sigue observándola hasta el día de hoy, cada actitud de nosotros. Número 2, vemos a una mujer que deposita todo su dinero y se queda sin nada. Apliquemos esto. Cuando nosotros depositamos nuestra ofrenda, ya no es nuestra. Entonces, ¿por qué algunos miembros de algunas iglesias o de algún lugar, algún religioso, después de que dice, ya me quiero ir para otro lugar porque tengo problemas aquí, se quieren ir y están reclamándole al predicador o al tesorero la parte de la ofrenda que depositó? Nos damos cuenta que la iglesia no es ningún banco en el cual estamos
depositando un dinero para después llevárnoslo. Cuando nos vayamos vamos a hacer un retiro. No. Se está depositando y una vez que uno lo da, se queda sin nada. Dios se quedó sin su Hijo cuando lo dio por nosotros. Y no estaba diciéndole que ahora regrésenmelo. Él lo dio y se quedó sin hijo. Pero ganó muchos después de la resurrección. Esa es la inversión. Invertimos unas moneditas, pero que sea de corazón. Porque el Señor nos está viendo. Este es el negocio del Padre, el corazón. No la cartera, no la chequera. Y la ofrenda en el templo es importante porque fue a vista de todos. Y noten ustedes lo que estaba allí. Estaba Jesús sentado delante del arca. Miraba al pueblo, miraba a los ricos, miraba a la viuda pobre. Pero dice el versículo claramente, entonces llamando a sus discípulos, a los que estaban cerca de él, a ese grupo de 12. Y entonces les explicó lo que estaba viendo. Qué triste sería que Dios se manifestara aquí y hablara en público lo que hay en nuestro corazón cuando damos lo que tenemos que dar. Y repito lo que dije al principio, no necesariamente tienen que ser esas 2 moneditas de centavo, sino también el tiempo, lo que tenemos que invertir en los demás. El corazón, el amor. Bueno, el amor no cuesta nada. El Señor Jesús vino a establecer un tipo de amor que nadie conocía. Lo invirtió para que todos pudiéramos tener. Ahora los cristianos tenemos de ese amor para hacerlo manifiesto a los demás. El hermano hablaba de una sonrisa esta mañana. No nos cuesta dinero. Eso es lo que podemos invertir. El día de hoy venimos a invertir nuestro tiempo también en hacer un sacrificio santo, puro y agradable a Dios. Y que recordemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo clavado en una cruz por medio de este pan. Que recordemos la sangre que fue derramada para lavar nuestros pecados por medio del jugo de uva. Invertimos tiempo y entendimiento. Luego encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Y en esta ocasión, el capítulo 16, versículos 1 al 3. Encontramos esta gran maravilla que nos dice tan solamente estos versículos. En cuanto a la ofrenda para los santos, es capítulo 16, versículos 1 al 3, primera carta a los Corintios. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ahora, ¿por qué se hace la colecta? ¿Por qué ofrendamos? Varios aspectos tenemos aquí. Cosas en las que debemos de pensar en cuanto a la ofrenda. Y mucho ojo, hermanos, si usted está apuntando, anótele bien, porque en este capítulo nos está diciendo claramente, es la ofrenda para los santos. Mucho ojo, hermanos, porque esto es lo que dice la Escritura, la ofrenda es para los santos. De allí que hay mucho hincapié en que también todos seamos santos, porque no solamente es el nombre, yo soy santo y ya. No, sino que nuestra manera de vivir también debe de ser santa. Y Dios ha puesto que se deposite la ofrenda para también utilizarla en las necesidades de los santos. Pero hay veces que se manejan otras cosas. Y yo me atrevo a hacer una pausa aquí porque en realidad cada congregación es autónoma en el manejo de su ofrenda. Y hay quienes se manejan para ofrendar y administrarlo en ciertas cosas. Y muchas veces son cosas muy diferentes a las que se estaba dedicando aquí en este capítulo, estos versículos, de que la ofrenda debe ser así. Número 1, es para los santos. Número 2, noten ustedes en este texto,
en la iglesia en Galacia ya lo estaban haciendo. Ya se estaba practicando. Número 3, se hacía cada primer día de la semana. No todos los días como lo hacen los grupos sectarios. Todos estos grupos evangélicos. Todos aquellos grupos que andan en la calle. Porque solamente están engañando a todas aquellas personas que no les gusta leer la Biblia. Y digo claramente que los están engañando porque hacen más caso a lo que dice el predicador que lo que dice la Biblia. Y dice aquí la Escritura, repito este inciso, es cada primer día de la semana. Y el primer día de la semana es el domingo. A menos que alguien quiera cambiarlo. Número 4. Debe depositar la ofrenda cada uno de los cristianos. No está obligado a depositar la ofrenda a alguien que no es cristiano. Mucho ojo. Cada cristiano, porque tenemos la responsabilidad nosotros de depositar nuestras ofrendas. Y por eso dice la Escritura, cada uno de vosotros. Y luego, número 5. Debemos de recoger la ofrenda y luego separarla. O como se dice a veces, vamos a meterla al banco. Pero en ese tiempo la juntaban. Me estoy refiriendo al primer siglo. Juntaban la ofrenda, se juntaba la ofrenda el primer día de la semana y luego había un tesorero encargado de guardarla. Y se volvía a juntar el primer día de la semana de la siguiente semana y otra vez lo volvían a juntar. Había un propósito. Y el propósito no se puede perder. Porque siempre ha habido este tipo de necesidades en la iglesia. Y noten ustedes que aquí en este pasaje estamos observando número 6, que va la ofrenda depositada de acuerdo, dice mi escrito aquí que acabo de poner, dice, de acuerdo a la prosperidad. ¿Cuánto prosperó? Y decía el hermano, si prosperaron mucho, pues mucho pueden dar. Pero es de acuerdo a lo que hemos prosperado. Y aquí debe haber una palabra como la mencionó el hermano y quiero aplicarla también aquí. Que debe estar parejito. Prosperidad y lo que dice el corazón. Prosperidad, pues lo que diga el corazón, debe estar igual. Debe tener, ¿cómo dijiste? Ecuánime, que se iguale. Debe estar igualito. Por eso dice la Escritura, cada uno dé como propuso en su corazón. Pero también debe decir de acuerdo a su prosperidad. Pero a veces nos falla y decimos, ay, hoy prosperé bastante, pero necesito comprar un PlayStation para entretener esos huercos que me traen. Hermanos, a veces sí tenemos otras ideas y nos desviamos del objetivo, de lo que Dios está haciendo. Y por último, allí en este inciso del 1 Corintios, tenemos que después de guardarlo, llegaba alguien de los hermanos y lo dice claramente. El versículo dice claramente, enviaré a alguien para que junte esos donativos y se los lleve a Jerusalén. No quiere decir que hoy vamos a juntar todos los donativos y se los vamos a enviar a Jerusalén. Se está refiriendo a que en ese tiempo la iglesia en el primer siglo tenía una necesidad muy grande en Jerusalén. Ustedes recordarán, de acuerdo a la historia, que la iglesia se estableció, hubo 3,000 personas al comenzar, pasaron los días, los años y empezó a crecer, pero vino la persecución, los esparció a todos, muchos cristianos ya no podían trabajar porque eran cristianos y nadie les daba trabajo, hubo muchos problemas, hubo muchas necesidades, entonces había cristianos pobres, necesitados, con hambre, y luego después viene el ejército romano por el año 70 y destruye el templo, destruye Jerusalén y quedan más pobres. Entonces las ofrendas de los hermanos cristianos era para llevarlos y llevarles comida, llevarles sustento,
Ya no era como aquel momento en el cual la iglesia en el primer siglo, que todos vendían sus propiedades para dárselos también a los pobres en esa zona, sino que ya tenían que pedir desde Asia Menor, desde Acaya, desde todo el lugar donde la iglesia estaba, específicamente donde dice Pablo, desde Corinto, tenían que venir hermanos para llevar esta ofrenda. Como dice Pablo, era un olor grato a Dios, porque era la forma de compartir el amor que se tenía con esos hermanos que nunca habían visto, pero que sabían que tenían necesidad. Una cita más tenemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 8. Allí tenemos muchas cosas que decir y que hacer, pero básicamente quiero invitarlos a que leamos esa parte de la Escritura con un propósito grande. Miren ustedes, yo voy a leer esta lectura, 2 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 8. Cuanto a la administración para los santos, otra vez nos habla que es para los santos. Es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de lo cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos, para que vuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho antes, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, quiere decir que en ese momento, hasta ese momento están juntando el dinero, eso es a lo que se refiere. Dice, nos avergoncemos nosotros, por no decir ustedes, de esta su confianza. Y dice, sigue diciendo la Escritura en esta parte, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y sigue diciendo hasta el versículo 8, el cual tenemos aquí. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Más claro ni el agua. Dios provee lo que ustedes también están proveyendo con sus hermanos. Dios provee lo que ustedes están proveyendo. Ahora, fíjense ustedes, que en muchas ocasiones proveemos mejor para cosas materiales que para el trabajo, el negocio del Padre. ¿Cuánta gente vive sin la palabra de Dios? Y hay muchos predicadores que también necesitan un empujoncito para que prediquen allá. Pero no se vayan tan lejos, no vayan a ir hasta Roma, hasta Francia, hasta China a ir a predicar. Porque aquí alrededor de este edificio hay mucho pueblo al que se le necesita predicar. Pero aquí hay fondos económicos también para hacerlo, porque el primer objetivo es predicar la palabra de Dios. Y a veces tenemos limitaciones porque decimos que no hay suficientes fondos económicos. Bueno, pero mientras haya lo que no cuesta dinero, todo se puede hacer. Y suple Dios todo esto porque es parte de lo que Él ha provisto. Y ahí tenemos claramente en esta cita bíblica, el que siembra generosamente, también generosamente abundará. Y todo es parte de lo que tiene el programa el Padre Celestial. Él tiene su negocio y nunca va a perder. Porque siempre hay elementos, siempre hay hermanos, siempre hay personas que están dispuestas a dar, aún hasta lo que no tienen. Pero Él pide solamente lo que está a su alcance y lo que está de su corazón. Dice depositar lo que según tienen. Termino con una cita bíblica que tenemos en la carta a los Romanos, y es Romanos capítulo 12, versículos 1
al 21 de esta cita bíblica, pues son realmente muchos versículos, todo el capítulo, porque quiero decirles, es todo este capítulo, pero nos hace mención de toda la necesidad que tiene cada cristiano para vivir. Esto es en lo que debemos invertir. Este es el negocio del Padre. Así que, hermanos, dice Pablo a los romanos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuánto cuesta de dinero en esto? Nada. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánto cuesta en dinero esto? Nada. Entonces, seguimos leyendo verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, dice Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Estos versículos nos enseñan que hay cosas que se pueden hacer y no cuestan dinero, pero es negocio. Es el negocio del Padre. Y sigue diciendo versículo 9: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bueno, entonces quitaremos ese versículo, porque a veces es muy continuo, a veces sucede estas cosas. Se dan un martillazo, se pican con la aguja o se machucan con un fierro en un pie, y a veces surge lo que está diciendo allí. Pero si no es así, sigamos entonces con la lectura. Verso 14 nuevamente. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto a dependa de vosotros, mucho ojo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, dice el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.